Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, una iglesia hermosa, una familia. Aquí está Juan. Juan, bienvenido. Te extrañamos, qué bueno verte, lleno de salud, lleno de vida. Estamos contentos, Dios es bueno. Después del mensaje de Samuel Hernández, ¿quiénes se acuerdan de ese mensaje hace 2 domingos atrás? Él habló de 2 cosas bien importantes, ¿verdad? Y una de ellas era ¿cuál? ¿Alguien se acuerda? La confianza. Y él explicaba que la confianza no es lo mismo que la fe. Y decía que uno puede tener fe y no confiar. Pero si uno confía, es porque uno tiene fe. Yo pienso que la confianza y la fe van tan estrechas de la mano. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Hay cosas que están pasando que jamás pensamos que pasarían en algún momento de nuestra vida y las estamos viviendo. Y esta noche yo quiero hablar un poquito sobre la confianza, porque él no abundó mucho sobre qué es, cómo se adquiere, de qué se trata. Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, el libro favorito de la pastora Laura, al capítulo 12, uno de los personajes favoritos de este servidor. Y vamos a hablar un poquito de Abraham. Y Abraham, hay 2 cosas que lo distinguen. Número 1, Abraham se convirtió en el padre de la fe. Cuando hablamos de fe, tenemos que hablar de Abraham. Pero algo que me impresiona es que Dios lo llamaba su amigo. Abraham era amigo de Dios. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 12, vamos a leer del verso 10 al 20 en la traducción del lenguaje actual para entenderla un poquito mejor. Dice que en aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto, porque allá sí había alimentos. Cuando ya estaban cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai: no hay duda de que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y sepan que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por eso, cuando te pregunten, diles que eres mi hermana. Así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Tan pronto como Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. Entonces los asistentes del rey fueron a contarle lo hermosa que era. Enseguida el rey ordenó que Sarai fuera llevada a su palacio. Para quedar bien con Abraham, el rey le regaló ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes, sirvientas y camellos. Todo esto no le agradó a Dios. Y por eso mandó graves enfermedades sobre el rey y su familia. De inmediato el rey mandó llamar a Abraham y le dijo: mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Imagínate si la hubiera tomado por esposa. Anda, toma a tu mujer y lárgate de aquí. Enseguida el rey dio órdenes a sus soldados de que sacaran a Abraham de Egipto, y ellos lo expulsaron junto con su esposa y todo lo que tenía. Miren qué revolú formó este hombre. Lo primero que Dios le dijo a Abraham, lo primerito, cuando tuvo ese encuentro con él, fue: deja tu casa, ¿y a quién más?
y a tu parentela. Y él dejó su casa, pero no su parentela. Él se llevó a su papá y se llevó a su sobrino. Y dicen los que han estudiado este texto que el Abraham tomar la decisión de irse a Egipto fue por consejos de su sobrino. Pero ahí vemos a Abraham, cuando hay hambre en la tierra, sale para Egipto y comienzan los problemas. Uno de los grandes problemas que surge de esta historia es que cuando Abraham sale de Egipto, sale con una esclava que le regaló el rey. Todos conocen su nombre. Se llamaba Agar. Y de Agar nace Ismael. Y de Ismael todavía está tirando bombas. Todavía los hijos de Ismael están en Afganistán, en Siria, en Pakistán y por todo ese lado del oriente, haciendo de las suyas. Todavía los hijos de la promesa están peleando con los hijos de la esclava. Para la psicología social y la sociología, la confianza es una hipótesis que se realiza sobre la conducta futura del prójimo. Miren, uno de los textos bíblicos que a mí me choca mucho es el texto que dice: maldito el varón que confía en otro hombre. Yo me acuerdo que cuando mi abuelo hacía negocios, con un apretón de manos era suficiente. Los viejitos de antes se apretaban la mano, quedaban en algo y eso era, primero se morían antes de faltar a su palabra. Pero ahora las cosas no son así. Ahora todo lo que vemos en la noticia es desconfianza. El problema grande del COVID en el mundo, ¿saben cuál es? La desconfianza. La gente desconfía lo que dice el CDC, la gente desconfía lo que dicen los gobiernos, la gente desconfía de todo y vivimos en un mundo muy confuso por la desconfianza. Todo el mundo desconfía de todo el mundo, pero ese no es el gran problema. El gran problema es que algunos cristianos todavía no han entendido que debemos poner nuestra confianza en Dios. Y yo veo algunas personas confiando en cosas que no tienen que confiar. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Se trata de una creencia que estima que una persona será capaz de actuar de una cierta manera frente a una determinada situación. Por ejemplo, voy a contarle todo a mi padre. Tengo confianza en que me entienda y me ayude. En este sentido, la confianza puede reforzarse o debilitarse de acuerdo a las acciones de la otra persona. En el ejemplo anterior, si el padre ayuda a su hijo, la confianza saldrá fortalecida. De lo contrario, la confianza se verá traicionada y en el futuro lo más probable es que el hijo no actúe de la misma forma. La confianza supone una suspensión, al menos temporal, de la incertidumbre respecto a las acciones de los demás. Cuando alguien confía en el otro, cree que puede predecir sus acciones y comportamientos. La confianza, por lo tanto, simplifica las relaciones sociales. Cuando Dios liberta al pueblo de Israel de Egipto, hubo un trato de Dios con su pueblo de confianza. El pueblo tuvo sed y Dios dio agua de la roca. El pueblo tuvo hambre y cayó maná del cielo. El pueblo tuvo frío y Dios puso una columna de fuego que los calentaba.
caminaban de noche en la oscuridad y esa columna les daba luz. Había una nube que los cubría del sol. La Biblia dice que no había en sus tribus enfermo, que las sandalias le crecían con los pies y la ropa con el cuerpo. Y Dios le estaba llevando un mensaje a su pueblo. Les estaba diciendo, confíen en mí, yo soy su proveedor. Confíen en mí que ustedes van a estar bien. Pero cuando hablamos de la vida de Abraham, aquí es como que comenzó todo. Si leemos más adelante nos vamos a dar cuenta que cuando Abraham tuvo a Isaac hubo hambre nuevamente en la tierra. Pero ¿qué hizo su hijo? Se quedó y la Biblia dice que sembró y cosechó al 100 por 1 en ese mismo año. Lo que significa que el hijo de Abraham aprendió del error de su padre. Y nosotros tenemos una Biblia para que podamos aprender a confiar en Dios. Porque si no aprendemos a confiar en Dios, estamos mal. No hay forma de vivir una vida llena de gozo y de paz sin confiar en Dios. Puerto Rico, desde el 2017, ha pasado momentos de mucha dificultad. Huracanes, terremotos, pandemia. Ningún país del mundo, ninguno, ha pasado lo que la isla de Puerto Rico ha pasado en los últimos 4 años. Irma, María, terremotos y COVID. Y hay demasiada gente con demasiado estrés. Puerto Rico no es el Puerto Rico que yo conocí cuando me criaba. Donde quiera que nos paramos hay un solo tema. Y el tema es la incertidumbre. El tema es qué va a pasar mañana. El tema es, ¿y si me contagio? ¿Qué pasa? Y yo pienso que es un momento de que la iglesia se detenga un momento, medite y piense quién es nuestro Dios. Cuando Dios envió el ángel de la muerte antes de Israel salir de Egipto, nos dio una prueba de que Él nos cuida. Celebraron la Pascua, pongan la sangre en los marcos de las puertas. El ángel de la muerte va a pasar de largo. Por eso se llama ese evento Passover. Porque la muerte va a pasar sobre ustedes y no los va a tocar. Cuando todo esto comenzó, declaramos desde este altar. Sabíamos que algunas personas se iban a contagiar. Esto es muy difícil. Pero dijimos que nadie se iba a morir. Y lo seguimos declarando. En esta iglesia nadie va a morir de COVID. Nosotros no vamos a enterrar a nadie de COVID. Declaramos que ninguno de los hijos de esta casa le iban a tener que conectar un ventilador. A nadie en esta iglesia le han conectado un ventilador. Declaramos que ninguno iba a ir a intensivo. Nadie ha ido a intensivo. Pero sabíamos que algunas personas se iban a contagiar. Pero declaramos que aunque no la pasaran súper bien, porque el que le da COVID no la pasa bien, pero que se iban a recuperar. Y los testimonios que hemos tenido hasta hoy es de que me ha dado, me jamaqueó duro, pero estamos de pie y estamos en victoria. Así que confiamos en Dios, iglesia, confiamos en Dios. Sabíamos que ponerse la vacuna es como para la policía ponerse un chaleco antibala. Te va a cuidar, pero
Tú no vas a confiar en una vacuna, tú vas a confiar en Dios. Y los que se quieran vacunar, pues se vacunan, pero yo no voy a poner mi confianza en nada de este mundo. Mi confianza está puesta en Dios. Quien me guarda es el Dios de Israel. Quien protege mi casa, quien protege mis bienes, quien protege mis es Dios. Y este hombre de fe cometió un desliz. Hubo hambruna en el lugar donde Dios lo condujo. Mire, hermano, a veces Dios nos da instrucciones de hacer cosas. Y cuando Dios te da instrucciones de hacer algo, hazlo sin dudar, sin cuestionar, sin preguntar. Dios no se equivoca. Si Abraham se hubiese quedado en el desierto, créeme que hasta de las piedras nace vegetación. ¿Quiénes han ido a Israel? Yo he tenido el privilegio de ir a Israel. Fui con mi esposa hace 2 años fuimos a Israel. Israel geográficamente queda en un desierto. Y nosotros vimos cosas en Israel que no son comunes ni son normales. Los israelitas entendieron que para cosechar hacen falta 3 cosas: tierra, agua y vitaminas, minerales. Y ellos tienen la tierra, pues ellos llevaron agua a donde está la tierra y descubrieron qué vitaminas y qué minerales necesita cada fruto. Y ellos van y se la inyectan de alguna forma. Y es una cosa increíble cómo en el desierto tú puedes ver flores bellas, como uno de los mayores productores de vegetales y frutas en Israel. Dios los llevó a ese lugar y le dijo: en esta tierra fluye la leche y la miel. Pero cuando tú miras con tus ojos, eso no es lo que tú ves. Tú ves un lugar árido y desértico. ¿Cómo ellos lo han logrado? Dios. No importa donde Dios te siembra. Si Dios te sembró ahí, créelo que vas a fructificar. Dios nos envió en el 2009 para Carolina y nos habló así mismo, nos dijo: van a pastorear en Carolina. Y nosotros comenzamos aquí en el 2009 en un culto al aire libre en la calle. Estuvimos 3 meses congregándonos en la calle y no teníamos nada. Pero Dios nos dijo que era en Carolina, no donde estábamos. Y llegamos a Carolina y nosotros hemos visto la mano de Dios aquí en Carolina. Y hemos crecido y hemos avanzado. Y hemos logrado muchas cosas, pero cuando llegó María y llegamos aquí, el techo había volado en canto. Parte de este techo voló con el huracán. Las oficinas, cuando nosotros entramos a la oficina, yo empecé a llorar. Cuando yo vi las oficinas pastorales, yo comencé a llorar. Porque lo que yo vi fue un desastre total. El lámpara guindando, el techo, no había techo, agua por todos lados. Y es algo tan increíble que yo lo cuento, yo digo: ¿de verdad que eso pasó? Cuando nosotros, Chino, ¿te acuerdas? Que llegamos a limpiar, los escritorios estaban intactos. ¿Cierto? No me lo estoy inventando. Nosotros no hemos cambiado nada en las oficinas. Lo único que hicimos fue limpiar.
¿Cómo? Yo no sé, porque los escritorios son de madera. Los escritorios estaban intactos, las computadoras prendieron. Limpiamos, recogimos, empezamos a reparar techo. Y nosotros literalmente no perdimos nada. La alfombra no se perdió. ¿Cómo? Pusimos, ¿te acuerdas? Pusimos drones porque habían unos extractores que volaron y eran rotos que había en el techo y bajaba el agua. Y donde quiera que bajaba el agua poníamos un dron para recoger el agua que bajaba. Y nosotros literalmente no perdimos aquí nada. ¿Cómo? No sé. El equipo de la cabina intacto, todo intacto. Con todo el agua que había aquí, la alfombra, la limpiamos, le metimos champú, sacamos el agua y todo está. Y aquí no pasó nada. Otras iglesias, pues, fue difícil para ellos. Y Dios nos habló y Dios nos dijo, quédese tranquilo, tranquilo todo el mundo. Cuando parte del liderato comenzó a emigrar, nosotros teníamos cultos de 400, aquí en Día de las Madres se metían 600 personas, el Viernes Santo en las obras, 600 personas, los carros llegaban al Wendy's. Y cuando las familias de la iglesia comenzaron a emigrar buscando trabajo, muchos se quedaron sin trabajo, los cultos eran de 100 personas. Y Dios nos habló y nos dijo, confíen. Ok, ahora ¿cómo vamos a pagar todo esto? Tenemos un edificio de 15,000 pies cuadrados. Nos acabamos de mudar este año, en enero 31 hicimos el primer culto y eso fue en septiembre del mismo año. ¿Cómo hacemos esto? Y Dios nos habló y nos dijo, confíen, yo soy su Dios. Y pasamos la debacle de María y comenzamos a coger fuerza y habían 280 personas en los cultos los domingos y llegó la pandemia y desapareció la iglesia, nos quedamos con 80. 3 meses cerrados. 3 meses cerrados. Y Dios nos habló. Y yo dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Danos instrucciones. Y me acuerdo que un día Dios me habló y me dijo, así, ATH móvil y PayPal. Y yo dije, perdón, ATH móvil y PayPal. Ajá. Y llamé a las nenas de finanzas y yo le dije, Dios me habló y me dijo ATH móvil y PayPal. Sí, pastor, eso es lo que necesitamos para que la gente pueda diezmar y ofrendar. Ah, ok. ¿Qué hacemos? Y ellas resolvieron el asunto con el banco. 3 meses, cultos por Zoom. Y aquí estamos. Y llegó Samuel Hernández que dijo, Dios los va a honrar y ustedes van a ver que de ahora en adelante viene el mayor avivamiento para esta casa porque hemos confiado en Dios. Dios nos trajo aquí. Y Dios llevó a Abraham a Canaán. Pero a veces, cuando vemos lo que está delante de nuestros ojos, nos invade el temor y nos invade la duda. ¿Y ahora qué hacemos? Y la hambruna llegó al lugar donde Dios los condujo. Qué gran desilusión debió haber sido para los peregrinos. Dios estaba probando su fe para ver si confiaban en la tierra o en el Señor. En lugar de quedarse en Canaán y confiar en Dios, se fueron a Egipto, quizás por sugerencia de Lot. Egipto simboliza el mundo.
la vida de autoconfianza. Canaán ilustra la vida de fe y victoria. A Egipto lo regaba el lodoso río Nilo. Canaán recibía las frescas lluvias de Dios. Abraham abandonó su tienda y altar y confió en el mundo. Mire, hermano, cuando tú estudias la vida de Abraham, tienes que estudiar los altares que Abraham levantó, porque cada altar tenía un significado específico. Y me fascina el primer altar que él levantó para adorar a Dios. Y el primer altar que Abraham levantó fue el altar de la bendición futura. Cuando Dios llama a Abraham y le dice que será padre de muchísima gente, y le dice, te bendeciré, te multiplicaré, te daré las puertas de tus enemigos y vas a ser de bendición a las naciones. Abraham no tenía hijos, pero después de escuchar esta palabra, levantó un altar para adorar a Dios y lo llamó el altar de la bendición futura, porque Abraham le estaba dando gracias a Dios por Isaac que no había llegado. Y hay momentos que nosotros tenemos que levantar un altar por la bendición que viene en camino. Por eso yo mando a abrir la puerta, para que entren los músicos, para que los miércoles Juni pueda tocar la guitarra, no tenga que tocar el piano, aunque yo creo que ya le está gustando. ¿Dónde está Juni? Yo creo que ya te está gustando el piano, ¿verdad? ¿Todavía? Ok, está bien. Pues entonces, levántate por favor, si eres tan amable, abre la puerta y saluda al pianista que va a tocar los miércoles. Dale la bienvenida. O llego tarde. Tiene que el miércoles que viene llegue temprano. Sí, ustedes se acuerdan cuando yo hice la primera vez que me preguntaron si yo estaba cucú. Alguien dijo, pastor, usted manda a abrir la puerta, pero yo miro y no entra nadie. Y yo digo, no ha entrado nadie. Y un día entró Xavier. Isaías capítulo 31:1 dice, Isaías dijo, ¿qué mal les va a ir a los que van a Egipto a pedir ayuda? Todos ellos confían en sus fuerzas militares, pero no miran ni buscan al Dios santo de Israel. Isaías lo dijo. Abraham todavía no lo sabía, pero ahora tú y yo lo sabemos. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Qué es la confianza en Dios? ¿Qué es eso? Es ponerlo todo. Vamos, di conmigo, ponerlo todo bajo sus cuidados, su sabiduría, su fidelidad. Para poner esto en práctica es preciso conocerle, conocer su amor, del cual nos ha dado la prueba suprema. ¿En quién? En Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 16, en la Reina Valera dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Mire, hermano, yo le quiero hablar en 2 minutos de 30 años de vida. Antes de yo conocer a Dios, yo no creía ni en la luz eléctrica, yo no creía en nada ni creía en nadie. Para mí Dios existía, pero estaba lejos. Cuando yo te digo lejos, imagínate el universo. Ok, porque tú miras el cielo y el cielo está cerca, tú lo ves ahí y las nubes, pero el universo está bien lejos.
¿cierto? Pues para mí Dios estaba más lejos que el universo infinito. Y nunca iba a regresar a la tierra. Él era un Dios que creó la tierra y se olvidó. Jesucristo, sí, vino a la tierra. Fue un niño en un pesebre, pero lo mataron y también se fue. Porque yo de los tres conocía a dos, pero no el tercero. Yo nunca había leído, y si lo leí no lo había entendido, cuando él dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador, la promesa del Padre, que estará con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando yo aprendí eso, cuando yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo de Dios y yo entendí que Dios estaba conmigo, todo cambió. Porque ahora Dios no está lejano, Dios está bien cerca, está más cerca que mi piel. Está más cerca que yo mismo. Y ahora yo camino que cuando yo me muevo choco con Él. Yo sé que Él está aquí conmigo, inspirándome para predicar. Yo sé que cuando yo baje de esta plataforma, Él va a caminar conmigo hasta mi casa. Yo sé que Él está conmigo siempre. Y eso cambió mi vida, cambió como yo veo las cosas. Cuando yo me convertí, me dio trabajo confiar en Él. Porque lo único que yo tenía en mi vida eran desilusiones. Todo el mundo me había fallado. Todo el mundo. Cuando yo digo todo, los incluyo todo. Mi propia madre un día me dijo: yo me tengo que desentender de ti porque es que yo no puedo contigo. Y llegó un momento en mi vida que yo me encontré total y completamente solo. Pero Dios me llevó ahí con toda intención, con todo propósito. Y al principio se me hizo muy difícil confiar en Dios. Y Dios comenzó a trabajar conmigo, como trabajó con el pueblo de Israel. Era un pueblo duro de servicio, así era yo. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Fue dándome muestras de su amor. Tan pronto yo entendí, reconocí y comencé a vivir en mi propia vida que Dios a mí me ama, todo cambió. Me enamoré de Dios. Me enamoré de Dios. Mientras estaba la adoración, yo estaba pensando en momentos de mi vida pasada, de muchos años atrás. Y Dios me decía: tú has aprendido a no vivir de glorias pasadas. Empezó mi mente, no sé por qué, a pensar en muchos años atrás, en cosas que yo hacía cuando buscando a Dios. Y me acordé de esta mañana, yo estaba buscando a Dios con la misma intensidad que yo buscaba a Dios hace 25 años. Y Él me hablaba y me decía: es que tú has aprendido a no vivir de glorias pasadas. Cuando yo me enamoré de Él, honestamente yo no le conocía. Pero había algo que me impulsaba a amarlo. Pienso que es el agradecimiento, porque el que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Y tuve que primero conocerle para después aprender a confiar en Él. Y a dejar de confiar en mis propios atributos,
en mis propias destrezas, en mis propios pensamientos, en lo que yo pienso, en lo que yo opino, en mi propia opinión sobre las cosas. Y comencé poco a poco a depender de Dios. Te doy un ejemplo. Cuando yo comencé a predicar, yo estaba semanas estudiando y preparándome y oraba 20 minutos. Un día Dios me habló y me dijo, ¿por qué no estudias 20 minutos y oras 3 semanas? Y dije, wow, pero es que para predicar hay que prepararse. Y me dijo, sí, de eso te estoy hablando, de prepararte. Y esto no es literal, porque 20 minutos a mí no me da para preparar un bosquejo para un miércoles. Pero lo que te quiero decir es que yo comencé a depender de mis estudios teológicos y de lo que yo conocía de la Biblia. Y él quería que yo dependiera de él. Por eso mi esposa a veces me dice, ¿eso no estaba en el bosquejo? No, esa es la parte de la oración. Porque hay veces que Dios te quiere decir algo a ti, personal a ti, en la predicación. Y ese es el momento donde los estudios teológicos no logran lo que Dios te quiere hablar. Ese es el momento en que la oración antes de la predicación logra lo que Dios te quiere decir. Porque la oración es lo que te conecta a Dios para que se haga su voluntad. Es lo que te pone sensible a escuchar la voz del Espíritu mientras tú hablas. Es lo que te permite darle a Él el control de lo que estás haciendo, porque tú entiendes que debes depender de Él, porque el único sabio, el único entendido, el único que tiene poder es Dios. Por encima de lo que puedas estudiar, y estudiar es bueno. Viviana me escribió hoy para que le recomendara algunos libros. Yo le dije, Viviana, yo tengo como $6,000 invertidos, tengo tantos libros. Te puedo recomendar varios, pero tantos libros, pero yo he entendido que eso es bueno, pero mejor es confiar en Dios. Que el mensaje sea el mensaje que Él quiere traer a la iglesia. No el que tú quieres predicar. El que va a la necesidad. El que va al interior, a lo profundo del alma necesitada. Y hoy yo le decía a Dios, Señor, es una responsabilidad tan grande. Y la iglesia que pastoreamos merece que yo me prepare, merece que yo dé lo mejor de mí. Ellos merecen que de verdad yo me esfuerce. Pero no hay nada que yo les pueda dar. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo proviene de ti. Yo necesito que seas tú, Señor, que verdaderamente conoces la necesidad de cada cual. Que seas tú hablando a través de mí. Y yo confío que si eres tú que me diriges, todo va a estar bien. La confianza es relativa al amor. Podemos confiar en alguien en la medida en que conocemos su amor e interés hacia nosotros. Dios nos ha amado con un amor sin límite. Por lo tanto, tiene derecho a una total confianza de nuestra parte. Por eso la Biblia dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Dios ha sido tan bueno con nosotros que Dios merece que confiemos en Él.
yo pienso que nosotros le debemos a Dios confiar en Él. Y a veces es difícil. Confiar en Dios no es fácil. Pero en la medida que tú conoces su amor por ti, se puede. Confiar en Dios es tanto un privilegio como un deber para sus hijos. Sería pues normal y justo que tuviéramos confianza en Él en todo tiempo. Pero a veces tiene que decirnos, como le dijo a sus discípulos, ¿por qué no tienen fe? El recelo que fue sembrado en el corazón de nuestros primeros padres tiene en nosotros raíces tan profundas que se precisa la sonda divina para descubrirlo y la energía renovada del Espíritu Santo para extirparlo. Y mientras estamos aquí en la tierra, tendremos que seguir luchando con nuestra propia incredulidad. Por eso es necesaria la oración. Mire, hermano, usted conoce el texto donde los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Llegó Jesús y el papá del muchacho le dijo, Señor, tus discípulos no han podido libertar a mi hijo. Y Jesús dijo una frase que por muchos años se malinterpretó. Y dijo, es que ese género no sale si no es con ayuno y oración. Y por mucho tiempo la iglesia pensó que del género que Jesús hablaba era del tipo de demonio que poseía el muchacho. Pero no era eso lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba hablando de otro género, el género de la incredulidad. Lo que Jesús quiso decir es, la incredulidad de ellos no sale si no es con ayuno y oración. No era el demonio, el problema eran ellos. Porque a Jesucristo le dio trabajo que confiaran en Él. Al extremo de que cuando caminó sobre las aguas, ellos decían, es un fantasma. El intento de Jesús todo el tiempo fue que lo conocieran. Conózcanme. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si ustedes me conocen a mí, lo han conocido a Él. La intención de Jesús todo el tiempo con sus discípulos era que le conociesen. Y todavía sigue intentando lo mismo con nosotros. Él quiere que le conozcamos, porque en la medida que le conocemos, aprendemos a confiar en Él y en su amor. Él nos ama tanto que sería incapaz de decirnos que hagamos algo que nos vaya mal. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, todas. No importa lo que pase en tu vida, te va a ir bien. Y hay situaciones en nuestra vida donde estamos, donde a veces nosotros mismos nos metemos, pero no importa. Dios te va a sacar. Y a veces somos tan religiosos que nos metemos en un problema y pensamos que Dios no nos va a sacar. Mire, hermano, ¿algún hijo de ustedes se ha metido en un lío? ¿En algún problemita? Que se metieron por su propia cuenta. Ok. ¿Y tú los dejaste ahí? No. ¿Pero qué se metieron ellos? Está bien, te dio coraje, pero ¿los dejaste ahí? No. No, y te va a dar coraje y después vas a bregar con ellos. Pero en el momento, mira, si un hijo tuyo se tira al mar, tú te tiras a sacarlo.
Tú no le preguntas por qué te tiraste. Entonces pensamos que porque nosotros a veces nos equivocamos y a veces desobedecemos y a veces metemos la pata, Dios nos va a dejar ahí. No. Y no te estoy diciendo que te equivoques y que metas la pata y que lo hagas con toda intención. No, pero a veces somos seres humanos y erramos. Y Dios va a meter su mano. Y te va a sacar del lío. Créemelo. Te habla la voz de la experiencia. Así es Dios. Pero a veces vemos circunstancias delante de nosotros que no son las mejores. No estamos viviendo en circunstancias agradables en estos momentos de nuestra vida. Créeme, enviar tus hijos a la escuela es estrésico. Lo es. Lo es. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos en casa para siempre? Podemos confiar, vamos a hablar claro, y esto no tiene que ver nada con política, pero podemos confiar en el Departamento de Educación. En serio. ¿Quién puede confiar en el gobierno? Y esto no tiene que ver nada con colores, no, pero ¿quién puede confiar en una institución del gobierno? No puedes confiar en eso. Ahora, ¿qué tú haces? ¿Los dejas en tu casa? ¿Los tienes que enviar? Y es difícil, mamá, papá, es difícil, pero tienes que confiar en Dios, que Dios te los va a guardar. Vamos, por favor. ¿Alguien puede confiar que si tú envías a tus hijos a la escuela, Dios te los va a guardar? Dios te los va a cuidar, Dios te los va a proteger. Dios va a tener ángeles alrededor de ellos. Es así, es verdad. ¿Sí? Porque no los puedes vacunar. Hasta que no tengan 12, no los puedes proteger con una vacuna. Pues entonces, ¿qué tú necesitas? Pues que te lo proteja Dios. Entonces, hoy Dios te quiere decir que no te quedes angustiado, no te quedes angustiada. El estrés de los puertorriqueños está a un nivel insostenible. Y con razón. Pero eso, pues déjaselo al mundo. El mundo no le cree a Dios, pero tú sí. Por la mañana úngelos con aceite y envíalos en el nombre de Jesús. Y recíbelos por la tarde y échale alcohol hasta en el pelo. Conozco a una que me enviaron un video. Cierren los ojos. Y los nenes cierran los ojos. Le echa alcohol. Pues échale alcohol hasta en el pelo, no importa. Pero impon tus manos sobre ellos y envíalos en el nombre de Jesús, porque el ángel de Jehová los va a guardar. Los va a cuidar, los va a proteger. Dios tiene un plan. Alguien se puede poner sobre sus pies. Dios tiene un plan. Mira, de esta historia te voy a decir lo más que me gusta. Lo más que me gusta. Es cierto que Abraham debió quedarse en Canaán y no se quedó.
También es cierto que no debió haber dicho que su media hermana era su hermana y no su esposa. Es cierto. Pero también es cierto que por encima del error de Abraham, Dios los guardó. Dios les proveyó. Dios los sacó de Egipto y los devolvió a la tierra. Y si Satanás ha puesto en tu mente en algún momento que porque tú te equivocaste, el cuidado de Dios no es para ti, eso es una mentira. Mejor es obedecer. Lo hablamos el domingo, mejor es obedecer. Pero si ese no fuese el caso y te equivocaste, de todas formas, Dios te va a guardar. Dios te va a proteger. Y tú vas a estar bien. Julia, tu hijo va a estar bien. No va a haber nada que lamentar. No tienes que temer. Tus hijas, Viviana, Ginette, tu hijo, van a estar bien. Joanny, tus hijos van a estar bien. Ana, tus hijos van a estar bien. Vamos, ¿alguien puede declararlo? Tus hijos van a estar bien. Pastora, tu nieto va a estar bien. Dios lo va a guardar. Dios lo va a cuidar. Dios lo va a proteger. Iglesia, Dios te va a proveer. Dios te va a prosperar. En medio de toda esta situación, Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Dios no te abandona. Dios te ama demasiado. ¿Alguien lo puede creer? Vamos, alguien puede decir, yo voy a confiar. Yo le voy a creer a Dios. Mi casa, yo vamos a estar bien. En el nombre de Jesús. Antes de terminar con esta transmisión, quiero que hagas una oración con todos nosotros aquí. Es la oración de salvación. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. Así que repite con nosotros: Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto, hoy yo te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, tus pecados han sido perdonados, eres salvo. Oh, gloria a Dios.